Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En nuestro programa anterior decíamos que vivimos en una época muy sexualizada y que estamos viendo todo tipo de pecado sexual y muchos de ellos son aceptados por una gran parte de la sociedad en que vivimos. Decíamos que esto ha permeado los diferentes estratos sociales, políticos y económicos y aún la esfera de los líderes cristianos. También veíamos cómo la Biblia no esconde el pecado de los hombres de Dios. Y vimos el caso del pecado del rey David, pecado de adulterio con Betsabé, cómo trató de encubrir su pecado y cómo esto lo llevó a dar muerte a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Y al final del programa decíamos, y es que si una persona ha cometido un pecado de adulterio u otro tipo de pecado, no tiene ninguna salida, Dios no lo va a perdonar. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Pero decía el pastor Salvador Gómez, quien está con nosotros hoy, que Dios es un Dios de misericordia. Y si llegamos a Él, si vamos a sus pies, Él perdona nuestros pecados. Y hoy queremos ver cómo David fue perdonado a pesar del pecado de adulterio, de encubrimiento y el crimen que cometió. Salvador, bienvenido nuevamente al programa, amado hermano. Gracias y qué bueno que podemos traer esa segunda parte a una historia tan triste, pero una parte que es vital y es ver cómo hay solución hasta para el más grande de los y viles de los pecadores. A la luz de lo que tú dices, yo, si le fuera a poner un título al programa, le diría una vida restaurada mediante un corazón arrepentido, como veía en un libro. U otro título puede ser Gracia mayor que todos nuestros pecados, que es lo que Dios nos demuestra a nosotros continuamente. ¿Qué te parece, Salvador? Totalmente de acuerdo contigo. Esa es la historia de todos los pecadores salvados por la sublime gracia del Señor. Una salvación inexplicable, un perdón inexplicable, solamente en el hecho de que Dios es compasivo y perdonador, un Dios tan santo, un Dios que aborrece tanto el pecado y que pueda tener comunión con viles pecadores como nosotros, personas que le traicionamos, por así decirlo, una y otra vez. O sea, cada vez que pecamos, le damos las espaldas a Dios y Él continúa en su búsqueda detrás nosotros, como el buen pastor buscando esa oveja que se extravía. Es algo que realmente nos humilla y nos gozamos y alegramos en que nuestro Dios sea así. Amén. Salvador, a mí me gustaría que tú nos explicaras cómo Dios empezó a tratar con David. Ok, nosotros dejamos la historia en ese momento tan difícil, ¿no? de David, habiéndose entregado al pecado. Esa historia termina con una declaración, porque si hay algo que ocurre en 2 de Samuel capítulo 11, es que no vemos a Dios en el capítulo, sino hasta al final del capítulo, cuando dice que Dios estuvo desagradado con lo que David había hecho. Y lo que ocurrió fue precisamente que David puso a Dios tras sus espaldas, no tomó en cuenta a Dios. Y eso es lo que nos ocurre cuando nosotros ignoramos a Dios en nuestras vidas. Terminamos en el pecado también. Pero nuestro Dios es ese Dios que tenazmente persigue a viles pecadores para otorgarle su perdón. Y eso, honestamente, en la historia de David se ve de una manera gloriosa. El capítulo 11 es un capítulo muy negro, es un capítulo muy triste de leer, pero el capítulo 12 nos da esperanza, nos da la esperanza de que Dios puede perdonar a un David que pecó tan vilmente y puede perdonar a cualquier otro pecador si también se arrepiente como lo hizo David. Y lo que encontramos en el capítulo 12 entonces del segundo libro de Samuel
es a Dios confrontando a David. Pasaron meses, Eduardo. Pasaron meses en el que David pensaba que todo había quedado en el olvido, pero Dios no se había olvidado. Y Dios le envió a uno de sus siervos para, haciéndole una historia, mostrarle cuál era el verdadero estado de su corazón a David. Y es ahí donde nos encontramos con la historia del rey Natán, con la visita que le hace al rey David. Del profeta Natán al rey David. Del profeta Natán al rey David. ¿Y qué pasó ahí? Explícame. ¿Fue Natán con un mazo a fulminar a David? Ese mazo que tú mencionas es con el que comúnmente nosotros tratamos las cosas. Pero nuestro Dios, que es misericordioso, fue y de manera indirecta abordó a David. Me recuerda a algunas escenas de esas grandes batallas en donde un ejército, en lugar de atacar de frente a otro, lo hace por flanqueando al ejército contrario. Y lo que vemos aquí es prácticamente a Dios flanqueando a David y golpeándole con la verdad por donde él menos lo esperaba. Y lo que ocurre es que en ese momento Natán llega donde él y lo que le hace es una historia, una parábola a David. Le dice a David, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado. Y el hombre el rico recibió un viajero y cuando quiso atenderlo, lo que quiso fue quitarle la corderita al pobre que solo tenía esa en vez de usar una de las suyas. Y la mató y se la brindó al viajero. Y eso encendió la ira de David al oír esta historia de ese abusador que le quita la corderita, la única corderita que ese hombre tenía, para brindársela a un hombre cuando él tenía tantas. Y dice la historia, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, el hombre de la historia, no contra Natán, contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. O sea que viene Natán, le hace esta historia y David reacciona indignado. Por lo que veíamos en el programa anterior, que es más fácil ver el pecado de los demás que ver el nuestro propio. Así es. Y en este caso, David pudo discernir muy bien un acto de injusticia en la historia que el profeta Natán le estaba haciendo. Pero él todavía no tenía ojos para ver su propio pecado. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Y por eso Dios tiene que enviar a sus profetas y usa diferentes cosas. Usa su palabra, un devocional, un amigo, un sermón, diferentes cosas, una aflicción. Dios usa diferentes cosas para hablarnos y decirnos, tú eres ese hombre, que fue lo que luego el profeta Natán tuvo que hacerle a él. Salvador, aquí yo veo algo. Y es la fidelidad de Natán. Era un profeta, es verdad, y venía con un mensaje de Dios. Pero eso nos enseña también que muchas veces uno ve a hermanos o amigos en situaciones pecaminosas y personas, para no entrar en problemas, para no buscar el desafecto de esas personas, no se atreven a confrontarlo. Natán pudo haber muerto porque David era un rey, pudo haberlo mandado a matar, y eso nos muestra el denuedo, la valentía de llevar adelante el mensaje de Dios y hacer lo que hay que hacer, no importa la circunstancia. Que en la actualidad vemos a muchas personas que dicen, ay no, yo sé que esa persona está mal, pero yo no voy a hablar con él para no meterme en problemas. ¿Qué tú nos dices de eso, Salvador? No, eso es completamente cierto lo que dices, Eduardo. Y se nos olvida que ser siervos de Dios, ser usados por Dios, pueden involucrar esa labor. Nunca se me olvida el caso que en cierta ocasión compartió Paul David Tripp, y yo lo uso con frecuencia para ilustrarlo en algunos contextos. Él decía que él iba con su hermano Ted Tripp después de haber estado hablando en una conferencia ambos, y que en el camino iban a manejar varias horas, empezaron a conversar y el hermano Ted le propuso, ¿qué tal si nos empezamos a hablar de cosas relevantes de nuestra vida y hacernos las preguntas incómodas? Y resulta que esa conversación, dice, le llevó, contaba Paul David Tripp,
a que al llegar a su casa se sentara con su mujer y hablara en serio ciertas cosas pidiendo aún perdón. Y eso es un ejemplo que Paul Tripp ha compartido en algunos de sus libros. Pero para eso tuvo que haber alguien como Ted Tripp que tuviera la conversación incómoda con él. Y es esa conversación incómoda la que Dios puede usar en la vida de muchos para evitarles peores males de aquellos en los que ya nos encontramos, que fue lo que ocurrió precisamente con Natán, como tú bien acabas de decir. Fue un siervo de Dios que cumplió la desagradable misión de tener que confrontar al hombre conforme al corazón de Dios que había caído en pecado. Y fue lo que Dios usó para poder restaurar a David. En otros pasajes de la Escritura, como en el Salmo 32, el 51, vemos cómo Dios ya había empezado a tratar con David y a cargar su conciencia con el pecado que había cometido. A mí me gustaría que tú nos explicaras brevemente cómo actúa la conciencia cuando una persona peca y quiere acallar su pecado y no lo confiesa. Bueno, o sea, la conciencia tristemente puede cauterizarse, la conciencia puede endurecerse, la conciencia puede estar en un estado de insalubridad o no sana. Una conciencia sana va a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Y una conciencia sana va a decirnos, mira, lo que tú vas a hacer está mal o lo que tú hiciste estuvo mal. Y la conciencia es como un aliado de Dios que tenemos en nuestras almas que nos dice la realidad de las cosas a la luz de la palabra de Dios. En este caso, la conciencia sensible que había tenido David cuando no quiso matar a Saúl, al enemigo que lo quería matar, no es la misma acción que la conciencia de David tuvo todos estos meses después de cometer adulterio con Betsabé y de cometer asesinato contra Urías. Yo me lo imagino a él durmiendo en muchas ocasiones tranquilo. Pero por otro lado, él mismo confiesa que su alma no tenía paz. Y esos salmos que tú mencionaste hablan algo de eso. O sea que de alguna manera esa voz de Dios en la conciencia no nos deja tranquilos como hijos de Dios para que nos quedemos en los brazos del pecado eternamente para siempre. Dios hace que una persona que conoce el evangelio y que luego comete traspié tras traspié y se va al mundo, como decimos, si es verdadero hijo de Dios, no va a estar en paz. Y sabemos que es el testimonio de muchos que se han ido y han vuelto, que después de haber renegado a Dios de alguna manera, vuelven al redil del Señor y confiesan, Dios nunca me permitió tener paz en las cosas que yo estaba viviendo. Y David confiesa eso mismo en esos salmos, Salmo 32, Salmo 51. Y por eso él, habiendo sido sensibilizado por el Espíritu de Dios, le ruega a Dios que le devuelva la paz que él antes tenía. Y porque él sabe que ya no la tiene, él sabe que no está gozando de los privilegios de la comunión con Dios que él antes tenía. Óyeme, este hombre escribió salmos que son impresionantes, de un alma que tenía comunión con Dios, de un alma, de alguien que sabe lo que es vivir con las delicias del Señor a su diestra. O sea, él explica lo que es el gozo del Señor en términos impresionantes en los salmos, y sin embargo cayó como cayó. Y él explica cómo el perder todo eso, lo que le significó para él en términos que son dramáticos. O sea que podemos dar gracias a Dios de la conciencia que no nos permite vivir tranquilos en el pecado. Él cayó su pecado por meses y meses, pero no podemos decir que él estuvo gozando de la vida y recordando lo que él había cometido, porque él tenía un dolor que le tenía en su corazón, o como decimos con el tema del arrepentimiento, había un vómito que él tenía que expulsar de su interior para poder tener un alma sana en la presencia del Señor. Sí, yo veo dos cosas ahí, Salvador. Primero, Dios juzga el pecado. Hay personas que han pecado de adulterio, mentiras, engaños y piensan que se han salido con la suya, pero mira cómo Dios trabaja con la conciencia nuestra, aun que esa conciencia esté endurecida.
y aunque haya momentos que nos olvidemos del pecado que hemos cometido, eso sale a la luz. Y hay algo que tú dices también, y es que David no se endureció en el sentido de que cuando fue confrontado por Natán, él reaccionó. Así es. Un ejemplo interesantísimo para mí es el de los hermanos de José. Cómo después de haber vendido a su hermano, años después, están en Egipto, están enfrentando las vicisitudes de que ahora, hoy este hombre, este primer ministro de Egipto nos está diciendo que dejemos a Benjamín aquí, tenemos que volver. Y entre ellos mismos, y José está escuchando la conversación, empiezan a decir, esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Todos esos años la conciencia le tenía eso guardado. Y es lo que pasa con los pecados que cometemos. Un pecado no confesado, un pecado que no lidiamos correctamente, es un pecado que Dios usa medios y esos castigos, esas aflicciones que pueden mostrarnos realmente que las cosas no están bien con Dios. Y David tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia de David, porque a veces creemos que el que nos salgamos con la suya es lo mejor que nos puede ocurrir, pero no, puede ser lo peor que nos puede ocurrir. Y Dios tuvo misericordia de David, mostrándole su pecado. O sea, Dios fue misericordioso porque se lo mostró. De haberlo dejado en su condición pecaminosa, no hubiera sido para bien, sino para mal. O sea, que aquí vemos las acciones de un Dios misericordioso, no solamente porque le perdonó, como vamos a ver, sino porque lo confrontó. O sea, esas confrontaciones de Dios son misericordiosas. Amén. Tú sabes que en la actualidad las personas temen primero confesar su pecado y tratan de encubrirlo, y eso nos pasa a todos. Es una misericordia de Dios, como tú has dicho, cuando nos muestra nuestro pecado. Pero hay muchas personas que al momento de confesarlo, en vez de decir yo he pecado de adulterio, yo he mentido, yo he robado, yo he encubierto una situación, dicen yo he cometido una indelicadeza, me he comportado indebidamente, y no confiesan su pecado, no dicen yo he pecado de tal o cual manera, he transgredido la ley de Dios. Es que hay un arrepentimiento, pero hay temor de decir lo que han hecho, Salvador, en esos casos. ¿O es para mantener Sin su duda, imagen? claro, esa protección de la imagen, eso es algo tan dominante en nuestros días y usamos toda especie de eufemismo para no llamar el pecado por lo que es o mostrar cómo Dios lo ve realmente. Dios nos llama a confesar. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios. Es expresarle a Dios que Él tiene la razón. Dile, Señor, tú tienes razón en que ese pecado es horrendo en tu presencia. Tú tienes toda la razón cuando tú nos castigas por nosotros ser desobedientes, y tú tienes toda la razón por condenar al hombre que no cree en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es ponernos de acuerdo con Dios. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros? Si voy a confesar, Señor, si por casualidad hice algo que a lo mejor quizá, no, dile a Dios lo que hiciste, confiésale francamente a Dios, porque ya lo sabe. Es un asunto de ponernos de acuerdo con Él. Es lo que Dios llama un quebrantamiento de espíritu. Él ama y dice que Él habita con el quebrantado de espíritu. Es no mostrarnos insensibles, duros, con el brazo imposible de torcer por los demás. No, yo me mantengo en mi postura. No, Dios quiere que nosotros seamos aquellos que cambiemos nuestra postura por el arrepentimiento. Eso es un cambio de mente en cuanto a la actitud, en cuanto al hecho que hemos cometido, y decirle a Dios, nosotros estamos mal y tú estás bien. Soy yo el que he pecado y yo necesito tu perdón. Eso es arrepentimiento. Y es lo que tanto se necesita hoy. Es lo que Dios quiere ver en los hombres. Dios no quiere esa tosudez. Dios no quiere ver esa terquedad en nosotros, en que no queramos admitir delante de Él las cosas que hemos hecho mal. Nosotros vemos por eso 1000 excusas que el hombre da para no venir a Dios en arrepentimiento y fe. Y todo el mundo quiere dar la imagen de que es alguien que no tiene nada que confesar en la presencia de Dios. Y por eso muchos se perderán, tristemente. Alguien puede pensar, bueno, David confesó su pecado y está todo bien. Como dicen los cuentos de niños, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Es así, Salvador? ¿O hubo consecuencias por el pecado que él cometió?
La manera como lo dices es así mismo como muchos lo ven, ciertamente. Pero no, lo que vemos realmente es que cuando David es confrontado, él confiesa el pecado, él admite el pecado. Lo bueno de esta historia del capítulo 12 es que no vemos a un David justificando el pecado, trayendo explicaciones, ni mil cuentos. Él sencillamente dijo, ciertamente, he pecado. Eh, Ahora, eso no quiere decir que ahora ya todo está bien, como tú mencionas, y ya no hay ningún problema. No, había consecuencias que David iba a experimentar y Dios mismo le advierte. Dios mismo le dice, vendrán cosas a tu vida por las cosas que tú has hecho. Y por el hecho de que él se arrepiente, Dios no deja de expresarle todo lo que sus pecados significaron para Dios. En otras palabras, a pesar del dolor del corazón de David ante su propio pecado, Dios le dijo, lo que tú hiciste fue un acto de menosprecio de mi palabra, fue un acto de menosprecio de mi persona. Y eso es lo que es el pecado. Y muchas veces Dios nos deja las consecuencias, o la mayoría de las veces vemos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras acciones, porque Dios perdona el pecado, pero no necesariamente elimina las consecuencias. Y las deja para que nosotros veamos una señal de lo que significa el pecado para Dios, lo que significa el no vivir conforme a la sabiduría divina, sino implantar por orgullo nuestra propia sabiduría humana. Y Dios nos permite ver esas consecuencias. En este caso, David iba a tener problemas con su familia por muchos años y lo iba a sufrir en carne propia. Y Dios no le dijo, mira, yo ahora te voy a librar de problemas. Tú vas a seguir siendo el hombre del reino y de ti vendrá el Mesías y ya otra vez todo va a ser como antes. No, Dios le dijo, tú vas a tener problemas con tus hijos, tú vas a tener problemas de guerras y enemigos, la espada de tu casa no se va a apartar y tú lo vas a sufrir en carne propia por lo que hiciste. De manera que no, tristemente el pecado confesado y del que nos hemos arrepentido no necesariamente borra las consecuencias. O sea, las consecuencias de nuestros pecados pueden permanecer ahí por muchos años. Es bueno escuchar esta historia, Salvador, porque el ver que Dios es un Dios de misericordia y que hay perdón en Él es algo maravilloso, porque hay quizás muchas personas que están en el ministerio, en liderato, en las iglesias, sirviendo al Señor y han pecado de una u otra manera y pueden pensar que no hay restauración y perdón para ellos porque quizás han cometido un pecado grande, estrepitoso, si podemos decir de esa manera. ¿Qué tú le dirías a ese tipo de personas? Mira, Eduardo, no somos nosotros los que tenemos categorías para los pecados, a veces por las consecuencias que acarrean. Si las consecuencias son menores, a veces vemos que no son necesariamente cosas muy grandes, pero no es la misma forma en la que Dios ve las cosas. A mí me impacta leer en Apocalipsis cómo en el día del juicio los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es una descripción muy fuerte. Sin embargo, las mentiras no son vistas hoy en día como algo muy serio. Nosotros no vemos a las personas confesando muy a menudo, yo quiero pedir perdón porque he sido mentiroso, dije una mentira. No es común, a menos que no sea alguien que es descubierto y haya causado algo muy grande. Normalmente las personas no son tan sensibles, pero que Dios diga en su palabra que los mentirosos tendrán su parte en el infierno, eso nos dice mucho. Entonces, ten cuidado de no evaluar la enormidad de tu pecado por las consecuencias que acarrea. Porque puede que no tenga muchas consecuencias. Y eso no quiere decir que no es un pecado por el que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero es cierto también que hay pecados que acarrean grandes consecuencias aquí en vida y luego también en la eternidad, donde también Dios nos enseña que habrá grados de culpabilidad y grados de condenación en ese sentido. Yo no quiero meterme en el tema de qué tan menos malo sea
estar en el menos grado de condenación en el infierno, porque en el menor de los grados será algo terrible como quiera. Pero es para que nosotros veamos el punto de que ciertamente por las consecuencias que acarrean, podemos evaluar los pecados de cierta manera. Mi consejo es que debemos cultivar la sensibilidad espiritual para todo tipo de pecados y confesarlos para Dios, independientemente de las consecuencias que acarrean. Ahora, si tú has caído en pecados que te han acarreado enormes consecuencias y que te han mostrado la enormidad de tu pecado, la solución es la misma que para aquel que ha cometido un pecado también pequeño. Es ir a Cristo Jesús, es confesar el pecado, es arrepentirte del pecado, es tú dar media vuelta a la senda, al hábito, a la costumbre que tú estés practicando y empezar a andar por los caminos de Dios, según los patrones que Dios ha dejado en su palabra. Porque de nada te vale pedir perdón a Dios si tú vas determinado a seguir viviendo en un patrón de pecado. Vamos a decir que tú estás viviendo en adulterio y estás también teniendo una relación extramarital fuera de tu casa y tú pides perdón a Dios, pero tienes la determinación de seguir viendo a esa mujer, entonces eso no es arrepentimiento. Entonces, si te vas a arrepentir, es abandonar esa senda de pecado y Dios promete la limpieza absoluta y total. Si aquel que confiesa su pecado y se aparta, dice Dios, que Él alcanza misericordia, que la limpieza es absoluta. No porque Él minimiza el pecado, sino porque con Cristo se fueron clavados todos los pecados de aquellos que se arrepienten y vienen a Cristo con fe para descansar en Él para la salvación de sus almas. Gravísimo, gravísimo el pecado. Gravísimo sea que haya tenido grandes o pocas consecuencias, pero hay solución en Cristo Jesús. En otras palabras, una persona que haya sido un criminal, una persona que haya sido un asesino, pero que haya sido perdonado por Dios, puede dormir tranquilo como un lirón, como decimos, con una conciencia tranquila porque sus pecados han sido perdonados si se ha arrepentido y ha abrazado a Jesucristo por la fe. Es impresionante para mí ver a un apóstol Pablo decir, yo soy el primero de los pecadores, el peor de los pecadores, pero al mismo tiempo mostrarse como un ejemplo para todo pecador de que en Cristo hay perdón. Y así mismo, si tú has pecado gravemente, grandemente es la misericordia de Dios. Grande es la misericordia de Dios para ti. Grandemente te perdonará el Señor, porque eso es lo que Él hace. Él es un Dios ciertamente celoso, pero al mismo tiempo se presenta como un Dios bondadoso y lleno de misericordia que perdona a los grandes pecadores. Y Él habita, Él dice, yo moro, yo tengo comunión con aquel que es contrito de espíritu, quebrantado de corazón, pero miro de lejos. No quiero tener relación con aquel que es soberbio, con aquel que no quiere cambiar su actitud de su corazón ni reconocer sus pecados. Ese sería mi consejo, ir a Cristo, porque en Él hay perdón. Amén. Salvador, nuevamente, gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer, de verdad, Eduardo. Doy gloria a Dios por cómo seguimos escuchando testimonios y reportes de hermanos en diferentes lugares, en cómo Él usa entendiendo los tiempos. Y doy gloria a Dios y gracias a Dios por ti y la forma como te has mantenido en el paso de los años conduciendo el programa. Dios te siga bendiciendo en esta misión. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.